Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes 9 de abril y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya anocheciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era, pues sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esto fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo rescato de este evangelio un aspecto muy lindo, y es obviamente que se repite pues como lo de la pesca milagrosa. Ustedes recuerden que el primer milagro que hay en el mar, cuando aparece Jesús en la escena pública, es precisamente con Pedro también, que no ha cogido nada, absolutamente nada, durante la noche anterior. Y aquí se repite la escena, no han cogido nada. Son pescadores. No están tan claros en que va a haber un discipulado aquí en este momento. Pero sin embargo, como comunidad continúan cerca los unos de los otros después de la partida del Maestro, de la muerte del Maestro. Pero se apareció después de la resurrección, ¿cierto? Esto es una aparición muy especial. Aquí lo que llama la atención, lo que yo quiero rescatar, es el hecho de que Jesús, igual aquí, como en el milagro de los peces, cuando aparece Jesús por primera vez haciendo el gran milagro de la pesca en el lago también de Tiberíades, es que les dice en ambas ocasiones: tiren la red a la derecha. Esto es muy interesante, porque la derecha, ¿sí?, representa en el contenido espiritual un símbolo importante, ¿cierto? La derecha, tiren la red a la derecha. En ambas ocasiones dice lo mismo Jesús. Por eso fue que Juan lo reconoció cuando dijo en esta ocasión: tiren la red a la derecha. Él reconoce que entonces se trata del Señor, porque él simplemente había dicho: tiren la red a la derecha, pero en ese momento no lo han reconocido, sino cuando hacen la pesca milagrosa, entonces a Juan le llega nuevamente al recuerdo, y por eso es que dice: es el Señor. Y Pedro no se pone tampoco a dudarlo, sino que también cae en cuenta de que sí es Jesús. La derecha, está sentado Jesús a la diestra de Dios Padre, a la derecha. Nosotros tenemos esa terminología. Hay veces que utilizamos ese dicho, ¿cierto? Tal persona es mi mano derecha. Este es mi empleado, que es mi mano derecha. Este es mi hijo, que es mi mano derecha. ¿Sí? Entonces, la mano derecha es realmente interesante, ¿no? Está la contraparte, que representa entonces otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que representa aquí la derecha? La derecha representa obediencia. Por eso Jesús se sienta a la diestra o a la derecha de Dios Padre, porque es obediente. La contraparte es la rebeldía, la desobediencia, el capricho, la obstinación. La derecha es el hecho de que hay que pescar en base a ¿qué? A la obediencia.
en base a esa entrega, ¿cierto? A esa entrega, a esa sumisión consciente, ¿cierto? Entonces aquí el tema es que Jesús, en este momento de resurrección, está diciéndole a ellos nuevamente: muchachos, con obediencia. Ante la obediencia vamos a tener muchas ganancias. Vamos a pescar en la obediencia. En la obediencia de nuestro matrimonio. Porque es que tenemos que ser obedientes a Dios en el matrimonio. Obedientes en todo sentido. Obedientes en todo lo que son esa maduración en la espiritualidad. Ser cada vez más obedientes a Dios. Cada vez menos inclinados al pecado, cada vez más consistentes en la fe, cada vez más maduros en el proceder de nuestra vida, que tiene que ser una vida en moral muy, pero muy estricta, con un sentido de una moralidad que debe ser ejemplar, ¿cierto? El buen trato, el respeto, la lealtad, la fidelidad, la unión entre los dos con una cantidad de elementos que nos llevan a que seamos obedientes, como por ejemplo unas finanzas compartidas y justas, un buen manejo del dinero, ¿sí? un buen trato, una crianza adecuada, ¿sí? Entonces aquí hay muchos elementos que son propios de la obediencia, que debemos llevar a nuestra vida de pareja. Jesús, lo primero que hace al entrar en la vida pública es invitarlos a la obediencia. Les dice: tiren a la derecha la red. Y ahora que aparece también resucitado, dice lo mismo. Nos invita a que tenemos que estar con la mirada fija en las cosas que Dios manda. Como Dios manda, decimos nosotros, a propósito de dichos que ahorita estábamos diciendo que esta es mi mano derecha, decimos nosotros, ¿cierto? Y también hay veces que decimos: no, es que hay que hacer las cosas como Dios manda. Así decimos, ¿cierto? Es como Dios manda. Como Dios manda mi sexualidad, como Dios manda el manejo de lo que me provee Dios, de mi dinero, como Dios manda el respeto en pareja, como Dios manda la entrega en pareja, ¿sí? Como Dios manda la donación en la vida de pareja, como Dios manda esa buena crianza y el buen acompañamiento, con presencia de papá y mamá, con una presencia además amorosa, como Dios manda es todo, ¿cierto? Todo es como Dios manda. Entonces es interesante que tanto en la primera escena de la vida pública como en la primera escena cerca al mar, que sucede en esta resurrección de Jesús, nos invita a que tiremos la red a la derecha, para que tengamos pesca, porque es que cuando somos obedientes, todo es ganancia. Todo es ganancia cuando somos obedientes a Dios. La rebeldía es lo que nos trae dificultades, ¿sí? De todo tipo, dificultades, por eso la enfermedad, por eso las crisis financieras, por eso las situaciones de caos en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida de hogar y de pareja, es porque hacemos uso de la desobediencia, de la rebeldía, de lo que yo quiero, en mi inclinación hacia el placer desordenado. Entonces, esta invitación es muy bonita. Es a la derecha. Vamos a tener grandes pescados, muchos pescados que Dios quiere sentarse a compartir con nosotros. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.